Bienvenidos a mi video. Hoy voy a compartir con ustedes una historia muy personal. Sobre la familia, los límites y lo importante que es ponerse a uno mismo en primer lugar. Me da mucha curiosidad saber desde dónde están viendo este video. Globo terráqueo con Europa y África, descríbanlo en los comentarios. Pónganse cómodos, escuchen con atención esta historia que puede hacerlos sonreír, reflexionar o incluso emocionar un poquito. Vamos a empezar. Claqueta. Ya iba nerviosa desde antes de cruzar la puerta del patio trasero de la casa de mis padres aquel día. Cada vez que me obligaba a asistir a una reunión familiar, repetía las mismas palabras en mi cabeza una y otra vez. Mantente neutral. Mantente tranquila. No te confíes. Guarda distancia. No bajes la guardia. Era como una rutina de supervivencia que había perfeccionado durante años. Tenía 29 años. Ya no era una adolescente. Ya no era la niña insegura que vivía bajo el mismo techo que ellos. Era una mujer adulta. Era madre soltera. Y, sobre todo, era la mamá de una niña maravillosa de 8 años llamada Hallie. Ella era el centro de mi mundo. Mi razón para levantarme cada mañana. Mi mayor orgullo. Y también la razón por la que seguía enfrentando situaciones que preferiría evitar. Porque aunque yo podía soportar muchas cosas, no estaba dispuesta a permitir que mi hija creciera sintiendo el mismo dolor que me acompañó durante toda mi infancia. Ese era mi objetivo principal. Protegerla. Protegerla de las humillaciones. Protegerla de los favoritismos. Protegerla de la manipulación emocional. Protegerla de esa sensación horrible de sentir que nunca eres suficiente para las personas que deberían amarte más que nadie. Mis padres siempre decían que yo exageraba. Según ellos, yo era demasiado sensible. Decían que había inventado traumas donde no existían. Que estaba obsesionada con el pasado. Que todas las familias discutían. Que todos los padres cometían errores. Que yo debía superar de una vez las tonterías de mi infancia. Eso era exactamente lo que ellos llamaban a años de maltrato emocional. Tonterías de la infancia. Pero había una enorme diferencia entre una familia normal y la nuestra. Las familias normales tienen conflictos con todos sus hijos de vez en cuando. Mis padres no eran así. Ellos no peleaban con Rachel. Nunca. Jamás. Las discusiones siempre terminaban conmigo como objetivo. Las críticas siempre iban dirigidas hacia mí. Los castigos siempre caían sobre mí. Las comparaciones siempre me dejaban en peor lugar. Y Rachel siempre salía ganando. Siempre. Desde que tengo memoria, mi hermana fue la favorita. La princesa. La consentida. La intocable. La niña perfecta. Si Rachel rompía algo, era un accidente. Si yo rompía algo, era porque era irresponsable. Si Rachel sacaba una buena calificación, era una genio. Si yo sacaba la misma calificación, era simplemente mi obligación. Si Rachel se portaba mal, estaba pasando por un momento difícil. Si yo cometía el más mínimo error, era porque tenía mala actitud. Durante años intenté entender que tenía ella que yo no tuviera. Que había hecho mal. ¿Qué defecto veían en mí? ¿Por qué parecía tan fácil amarla a ella y tan difícil quererme a mí? Pero con el tiempo comprendí algo doloroso. El problema nunca fui yo. El problema era que mis padres habían decidido desde hace mucho tiempo quién era la hija favorita y quién sería el saco de boxeo emocional de la familia. Y yo había sido elegida para ese papel. Rachel, por otro lado, era tratada como si fuera de la realeza. No importaba lo que hiciera. No importaba cuántos errores cometiera. No importaba cuántas personas lastimara. Siempre encontraba la forma de salir limpia de cualquier situación. Siempre había una excusa. Siempre había una justificación. Siempre había alguien dispuesto a defenderla. Especialmente mis padres. Aquella tarde estábamos reunidos para una parrillada familiar en el patio trasero. Sinceramente, yo no quería ir. Había inventado al menos 3 excusas para cancelar. Tenía trabajo.
Hallie tenía tareas. Me sentía cansada. Pero mi mamá insistió durante días. Me llamó varias veces. Me envió mensajes. Incluso apareció en mi casa una semana antes para presionarme en persona. Y finalmente utilizó la misma arma que había usado toda mi vida. La culpa. La gente ya está empezando a notar que te mantienes distante, me dijo con tono de reproche. ¿De verdad vas a seguir comportándote así? Mamá, simplemente estoy ocupada. No. Estás resentida. No estoy resentida. Claro que sí. Suspiré. Porque sabía perfectamente que aquella conversación no tenía solución. Nunca la tenía. Solo quiero mantener límites saludables, respondí. Ella soltó una risa burlona. Ahora todos hablan de límites saludables como si fueran terapeutas. Porque son importantes. Lo importante es la familia. Precisamente por eso necesito límites. Su expresión se endureció inmediatamente. No avergüences a esta familia porque no puedes superar tus problemas de infancia. Aquellas palabras se quedaron resonando en mi cabeza durante días. No avergüences a esta familia. Como siempre, la preocupación no era lo que había ocurrido. La preocupación era cómo se veía desde afuera. La imagen. Las apariencias. Lo que los vecinos pensarían. Lo que los familiares comentarían. Lo que dirían sus amigos. Todo era apariencia. Siempre había sido apariencia. Así que terminé aceptando. Por Hallie. Porque ella quería ver a sus primos. Porque todavía era demasiado pequeña para entender la compleja historia detrás de cada sonrisa falsa en aquellas reuniones. Y porque una parte de mí, una parte muy pequeña y muy tonta, seguía esperando que algún día las cosas fueran diferentes. Que algún día mis padres me miraran con el mismo cariño con el que miraban a Rachel. Que algún día reconocieran el daño que habían causado. Que algún día pidieran perdón. Pero mientras estacionaba mi auto frente a la casa familiar aquella tarde, sentí esa vieja sensación en el estómago. Esa sensación que nunca desaparecía. La sensación de que algo iba a salir mal. Y por primera vez en mucho tiempo, no era por mí por quien estaba preocupada. Era por Hallie. Porque aunque ella todavía no lo sabía, estaba a punto de descubrir exactamente qué tipo de personas eran realmente sus abuelos y su tía Rachel. Tonterías de la infancia. Así era como mis padres llamaban años enteros de humillaciones, desprecios y heridas que nunca sanaron. Para ellos, todo lo que había vivido era una exageración. Según ellos, yo simplemente no sabía olvidar. No sabía perdonar. No sabía avanzar. Pero la verdad era otra. La verdad era que ellos nunca habían tenido que vivir lo que yo viví. Porque ellos eran quienes lo habían provocado. Mientras caminábamos por el patio, Hallie permanecía pegada a mi lado. Mi pequeña tenía 8 años. Llevaba puesto su sudadera rosa favorita, unos jeans cómodos y unos tenis blancos que ya estaban algo gastados porque no paraba de correr y jugar. Veníamos directamente de su práctica de baile. Ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse. Todavía traía el cabello recogido en una coleta alta que se movía de un lado a otro cada vez que caminaba. Estaba emocionada. Feliz. Inocente. Todavía creía que aquella tarde sería divertida. Pensaba que comería hamburguesas. Que jugaría con sus primos. Que correría por el jardín. Que se divertiría como cualquier niña normal. Y verla sonreír me rompía un poco el corazón. Porque yo sabía algo que ella todavía no entendía. Sabía que mi familia tenía la extraña habilidad de convertir cualquier momento agradable en una experiencia miserable. Mamá, ¿crees que hagan hamburguesas con queso? Preguntó emocionada. Seguro que sí, corazón. ¿Y habrá pastel? Tal vez. Sus ojos brillaron. ¡Qué padre! Le sonreí, intentando proteger esa felicidad mientras pudiera. Porque en el fondo tenía un mal presentimiento. Uno muy fuerte. Entonces apareció Rachel. Como siempre.
Como si el universo tuviera perfectamente calculado el momento exacto para arruinar cualquier instante de tranquilidad. Salió de la casa principal caminando despacio. Llevaba un mameluco de diseñador que probablemente costaba más que mi renta mensual. Gafas enormes. Maquillaje perfecto. Cabello impecable. Parecía una de esas personas que viven más preocupadas por tomarse fotos que por convivir con seres humanos. Rachel observó a Hallie de arriba a abajo. Lentamente. Con una mirada llena de desprecio. Como si estuviera evaluando mercancía defectuosa en una tienda. Como si mi hija fuera algo que le desagradaba mirar. Entonces sonrió. Esa sonrisa. La misma sonrisa cruel que había usado conmigo durante toda la vida. Vaya, dijo con burla. Veo que todavía no sabes vestir a una niña como una niña de verdad. Hallie bajó la mirada inmediatamente. Su sonrisa desapareció. Sus pequeños hombros se encogieron. Y sentí como algo dentro de mí se tensaba. Mi mandíbula se apretó. Mis manos se cerraron en puños. Pero respiré profundo. No hoy. No caigas. No le des lo que quiere. Porque Rachel siempre buscaba lo mismo. Una reacción. Un conflicto. Una pelea. Era como una cazadora esperando que su presa cometiera un error. Y yo no pensaba darle esa satisfacción. Así que me quedé callada. Rachel se acercó todavía más. Lo suficiente para que solo yo pudiera escucharla. Y entonces susurró. ¿De verdad crees que esa niña va a convertirse en alguien especial? La miré fijamente. Ella sonrió. Estás criando una versión peor de ti misma. Sentí que la sangre me hervía. Porque ya estaba acostumbrada a que me atacara a mí. Pero escucharla hablar así de Hallie era algo diferente. Era una línea que jamás debió cruzar. Aún así, permanecí en silencio. Por mi hija. Por no arruinar la tarde. Por evitar una escena. Rachel soltó una pequeña risa satisfecha. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y sabía que me estaba lastimando. Lo peor fue lo que ocurrió después. Mi madre escuchó el comentario. Y en lugar de corregirla, se rió. Se rió como si Rachel acabara de decir el chiste más brillante de la historia. Como si humillar a una niña de 8 años fuera entretenimiento familiar. Ay, Rachel, dijo entre risas. Luego volteó hacia mí. Bueno, tampoco está tan equivocada. Mi estómago se hundió. Porque ya sabía lo que venía. Siempre sabía lo que venía. Eso pasa cuando no eliges bien a los hombres, continuó mi madre. Rachel volvió a reír. Mi padre, que estaba cerca de la parrilla, también sonrió. Y entonces mamá soltó una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. La basura produce basura. Por un segundo sentí que el mundo entero se detenía. No por mí. Por Hallie. Porque ella había escuchado. Vi cómo sus ojos se llenaban de confusión. No entendía completamente lo que significaban aquellas palabras. Pero entendía el tono. Los niños siempre entienden el tono. Entienden cuando alguien los quiere. Y entienden cuando alguien los desprecia. Sin decir nada, Hallie buscó mi mano. La encontró. Y la apretó fuerte. Muy fuerte. Como si estuviera buscando seguridad. Como si quisiera asegurarse de que yo seguía ahí. Yo le devolví el apretón. Más fuerte todavía. Era mi forma de decirle. Estoy contigo. Siempre voy a estar contigo. No importa lo que digan. No importa lo que hagan. Nunca estarás sola. Entonces apareció mi padre detrás de mí. Ni siquiera escuché sus pasos. Simplemente sentí su presencia. Y luego escuché su voz. Te ves miserable, Danny. No respondí. Porque sabía que aquello tampoco era una observación. Era una provocación. Mi padre nunca hablaba por hablar. Siempre buscaba herir. Siempre buscaba encontrar el punto exacto donde dolía más. Se acercó un poco más.
Aunque supongo que tiene sentido. Seguí ignorándolo. Pero él continuó. Tal vez si hubieras sido más femenina cuando estabas creciendo. Hizo una pausa deliberada. No habrías terminado siendo madre soltera. Rachel soltó una carcajada. Mi mamá también. Y los tres parecieron disfrutar el momento. Como si aquello fuera un deporte. Como si estuvieran jugando un juego que llevaban practicando décadas. Y en realidad así era. Era su deporte favorito. La cacería psicológica. Elegían un objetivo. Lo rodeaban. Lo desgastaban. Lo provocaban. Y luego fingían que todo era una broma cuando finalmente reaccionaba. Durante años, ese objetivo había sido yo. Pero aquella tarde algo era diferente. Porque ahora mi hija estaba presente. Y podía sentir que estaban empezando a dirigir la atención hacia ella también. Eso era algo que jamás iba a permitir. Me agaché junto a Hallie. Le acomodé un mechón de cabello detrás de la oreja. Y le sonreí. Una sonrisa tranquila. Una sonrisa que ocultaba perfectamente la tormenta que estaba creciendo dentro de mí. Ve a sentarte cerca de la piscina, corazón, le dije suavemente. Mira el agua un ratito mientras te preparo algo de comer. Ella asintió. ¿Me traes una hamburguesa? Claro que sí. ¿Con queso? Sonreí. Con muchísimo queso. Finalmente volvió a sonreír. Y eso hizo que mi corazón se sintiera un poco más ligero. La vi caminar hacia la orilla de la piscina. Pequeña. Inocente. Confiada. Sin tener idea de que en apenas unos minutos ocurriría algo tan terrible que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y mientras me dirigía hacia la mesa de comida, una sensación helada recorrió mi espalda. Porque por primera vez en toda la tarde tuve la certeza absoluta de algo. Rachel no había terminado. Ni siquiera había empezado. Me di la vuelta apenas unos segundos. 5 segundos. Solo 5. Ni un minuto. Ni 30 segundos. 5 miserables segundos. Eso fue todo lo que necesité para dejar de mirar a Hallie mientras le preparaba un plato de comida. Todavía recuerdo exactamente lo que estaba haciendo. Había tomado un plato de papel. Estaba poniendo una hamburguesa. Luego unas papas. Y estaba pensando que quizá también le llevaría un poco de fruta porque últimamente estaba intentando comer más saludable. Eran pensamientos normales. Pensamientos de mamá. Pensamientos simples. Cotidianos. Jamás imaginé que esos 5 segundos cambiarían todo. Escuché un ruido detrás de mí. No era un grito. No era una caída normal. Era algo extraño. Algo que hizo que mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Me giré de inmediato. Y lo que vi todavía aparece en mis pesadillas. Rachel estaba detrás de Hallie. Con una sonrisa en el rostro. Y justo en ese instante terminó de empujarla. Directamente hacia la parte más profunda de la piscina. Mi hija salió disparada hacia adelante. No tuvo tiempo de reaccionar. No tuvo tiempo de sujetarse. No tuvo tiempo de gritar. Nada. Simplemente desapareció dentro del agua. Con toda la ropa puesta. Sus jeans. Su sudadera rosa. Sus calcetines. Sus tenis. Todo. La superficie de la piscina explotó en una gran salpicadura. Y después. Silencio. Por una fracción de segundo mi cerebro se negó a entender lo que acababa de pasar. Como si la escena fuera demasiado horrible para procesarla. Como si estuviera viendo una película. Como si no fuera real. Pero era real. Era completamente real. Y entonces grité. O al menos creo que grité. Porque el sonido que salió de mi garganta no parecía humano. No parecía una voz. No parecía un grito. Parecía algo más. Algo primitivo. Algo salvaje. El sonido de una madre viendo a su hija en peligro mortal. Hallie.
El plato cayó de mis manos. La hamburguesa se estrelló contra el suelo. Corrí. Ni siquiera lo pensé. Mi cuerpo se movió solo. Todo mi mundo se redujo a una sola misión. Llegar a mi hija. Salvarla. Nada más importaba. Nada. Corrí hacia la piscina. Y mientras lo hacía, vi a Hallie bajo el agua. Todavía puedo verla. Su cabello oscuro flotando alrededor de ella como tinta negra extendiéndose lentamente. Sus brazos moviéndose desesperadamente. Sus piernas pateando sin control. Intentando encontrar la superficie. Intentando respirar. Intentando entender qué estaba pasando. Ella solo tenía 8 años. 8. Era una niña. Una pequeña que había ido a una reunión familiar pensando que comería hamburguesas y jugaría con sus primos. Y ahora estaba luchando por salir del agua. Entré en pánico. Un terror absoluto me atravesó el cuerpo. Porque algo estaba mal. Muy mal. Hallie no estaba subiendo. No estaba emergiendo. No estaba saliendo a la superficie tan rápido como debería. La ropa la estaba hundiendo. El miedo la estaba paralizando. Y cada segundo parecía una eternidad. Corrí más rápido. Ya estaba a punto de lanzarme. Ya sentía el borde de la piscina frente a mí. Ya estaba lista para saltar. Y entonces ocurrió algo que jamás podré olvidar. Algo peor que el propio empujón. Algo que terminó de destruir cualquier amor que me quedara por mi familia. Mi padre me atrapó por detrás. Con fuerza. Brutalmente. Su brazo rodeó mi cuello. Y me jaló hacia atrás. De golpe. Tan fuerte que perdí el equilibrio. «Detente», gritó junto a mi oído. Por un segundo pensé que estaba loco. No entendía. No podía entender. Mi hija se estaba ahogando. ¿Por qué demonios me estaba deteniendo? Intenté soltarme. Pero él apretó más fuerte. Mucho más fuerte. Su brazo presionó mi garganta. Sentí que me faltaba el aire. «Suéltame», grité. Pero él no me soltó. Al contrario. Me inmovilizó todavía más. Como si yo fuera el problema. Como si intentar salvar a mi hija fuera algo incorrecto. Entonces escuché las palabras que jamás olvidaré. Las palabras que quedaron grabadas en mi memoria para siempre. Y necesita aprender. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Qué? Y necesita aprender, repitió. Volteé hacia él completamente horrorizada. Y entonces dijo algo todavía peor. Algo monstruoso. Algo que ninguna persona decente podría decir jamás. Así no puede sobrevivir en el agua, entonces no merece vivir. El mundo entero pareció detenerse. No podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer que esas palabras estuvieran saliendo de la boca de mi propio padre. Del abuelo de Hallie. Del hombre que supuestamente debía protegerla. Pero ahí estaba. Sujetándome del cuello. Impidiéndome salvar a mi hija. Mientras ella seguía bajo el agua. Comencé a arañarlo. Golpeé sus brazos. Intenté morderlo. Intenté hacer cualquier cosa para liberarme. No me importaba lastimarlo. No me importaba nada. Solo quería llegar a Hallie. Mi cuerpo entero temblaba. Mis manos temblaban. Mis piernas temblaban. Mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía que iba a explotar. Y seguía gritando. Una y otra vez. Hallie. 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 Sentía que mis pulmones se desgarraban. Sentía que mi garganta se rompía. Pero no podía dejar de gritar. Porque mi bebé estaba ahí abajo. Porque cada segundo contaba. Porque el miedo me estaba consumiendo viva. Y mientras luchaba desesperadamente para liberarme, vi a Rachel. Seguía junto a la piscina. Observando. Mirando todo. Y estaba riéndose. Riéndose.
Como si aquello fuera divertido. Como si ver a una niña luchando dentro del agua fuera un espectáculo. Como si estuviera viendo una comedia. La odié en ese instante con una intensidad que jamás había sentido. Pero entonces miré hacia otro lado. Y vi algo igual de horrible. Mi madre. Estaba de pie junto a Rachel. Sosteniendo tranquilamente su bebida. Sin correr. Sin gritar. Sin intentar ayudar. Sin moverse. Simplemente observando. Como si nada importante estuviera ocurriendo. Como si una niña de 8 años no estuviera en peligro frente a sus ojos. Como si aquella escena fuera completamente normal. Y fue en ese momento cuando entendí algo. Algo terrible. Algo que llevaba años negándome a aceptar. No eran personas equivocadas. No eran padres imperfectos. No eran familiares difíciles. No eran víctimas de malos momentos. No. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y no les importaba. Mi hija seguía bajo el agua. Mi padre seguía aplastando mi garganta con su brazo. Rachel seguía riéndose. Mi madre seguía mirando. Y yo sentía como la rabia, el terror, el pánico y la desesperación explotaban dentro de mí al mismo tiempo. Mi visión comenzó a nublarse. Los bordes de todo se volvieron borrosos. El mundo parecía girar. Pero una sola idea seguía clara en mi cabeza. Una sola. No importaba lo que tuviera que hacer. No importaba a quién tuviera que enfrentar. No importaba lo que ocurriera después. Iba a llegar hasta mi hija. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual para esta familia. No sé de dónde saqué la fuerza. Hasta el día de hoy no puedo explicarlo. Tal vez fue el miedo. Tal vez fue la adrenalina. Tal vez fue ese instinto salvaje que despierta dentro de una madre cuando su hijo está en peligro. Pero algo dentro de mí explotó. Y dejé de pensar. Ya no escuchaba nada. No escuchaba a mi padre. No escuchaba los gritos. No escuchaba el ruido de la fiesta. Solo veía una cosa. A Hallie. Bajo el agua. Luchando. Desesperada. Asustada. Y supe que si no llegaba a ella inmediatamente, podría perderla. Así que reuní toda la fuerza que me quedaba. Y lancé una patada hacia atrás. Directamente contra las piernas de mi padre. Con toda mi rabia. Con todo mi miedo. Con toda mi desesperación. El golpe fue tan fuerte que perdió el equilibrio por un instante. Solo medio segundo. Pero fue suficiente. Más que suficiente. Sentí como su agarre aflojaba. Y aproveché esa pequeña oportunidad. Me zafé de sus brazos. Me liberé de su presión. Y corrí. No. Ni siquiera corrí. Me lancé. Prácticamente me arrojé hacia la piscina. El agua me golpeó con fuerza. Sentí el frío atravesar mi ropa. Pero no me importó. Abrí los ojos bajo el agua y empecé a buscarla. Y entonces la vi. Todavía recuerdo esa imagen. Cada detalle. Como si estuviera grabado a fuego en mi memoria. Los ojos de Hallie estaban abiertos. Completamente abiertos. Llenos de terror. Llenos de confusión. Llenos de pánico. Estaba buscándome. Buscando a su mamá. Buscando a la única persona en quien confiaba. Y cuando nuestras miradas se encontraron bajo el agua, sentí que mi corazón se rompía. Porque podía ver el miedo en sus ojos. Un miedo que ninguna niña debería sentir jamás. Todavía estaba consciente. Pero apenas. Su cuerpo ya no luchaba con la misma fuerza. Sus movimientos eran más lentos. Más débiles. Y eso me aterrorizó todavía más. Nadé tan rápido como pude. Extendí el brazo. La alcancé. Y la abracé con fuerza contra mi pecho. Como si jamás fuera a soltarla. Como si el mundo entero estuviera intentando arrebatármela. Pasé mi brazo alrededor de su pecho.
La sujeté firmemente. Y comencé a impulsarnos hacia la superficie. Pataleando. Empujando. Luchando. Subiendo. 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 Hasta que finalmente rompimos la superficie. Hallie soltó una bocanada desesperada de aire. Un sonido horrible. Un sonido que jamás olvidaré. Porque era el sonido de una niña intentando respirar después de haber pensado que podía morir. La llevé hasta la orilla. La levanté. Y salimos de la piscina. Completamente empapadas. Temblando. Agotadas. Apenas logré sentarme en el suelo antes de abrazarla contra mí. Ella tosía sin parar. Su pequeño cuerpo se sacudía. Intentaba respirar. Intentaba recuperar el aire. Intentaba entender qué acababa de ocurrir. Mamá, mamá. Su voz era débil. Rota. Y eso me destruyó. Ya pasó, mi amor. Ya pasó. Estoy aquí. Estoy aquí. No te voy a dejar. Nunca. La abracé más fuerte. Tan fuerte como pude. Sentía su corazón latiendo. Sentía su respiración temblorosa. Sentía su miedo. Y también sentía algo creciendo dentro de mí. Algo oscuro. Algo frío. Algo que jamás había sentido antes. Levanté la mirada. Y los vi. A los tres. Mi familia. O al menos las personas que hasta ese día seguía llamando familia. Rachel estaba de pie junto a la piscina. Con una sonrisa arrogante en la cara. Ni una pizca de arrepentimiento. Ni una pizca de culpa. Nada. Parecía orgullosa. Como si hubiera hecho algo increíble. Como si esperara aplausos. Como si empujar a una niña de 8 años a una piscina profunda fuera algún tipo de hazaña memorable. Y esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. Me hizo comprender exactamente quién era ella en realidad. No era una hermana difícil. No era una persona inmadura. No era alguien egoísta. Era alguien peligrosa. Volteé hacia mi padre. Y él estaba acomodándose la camisa. Eso fue todo. Acomodándose la camisa. Como si nada hubiera ocurrido. Como si no hubiera sujetado del cuello a una madre desesperada. Como si no hubiera impedido que salvara a su hija. Como si no hubiera dicho que una niña no merecía vivir. Simplemente se arregló la ropa. Y después me miró. Sin vergüenza. Sin culpa. Sin remordimiento. Nada. Como si él fuera la víctima. Como si yo estuviera exagerando. Y entonces escuché a mi madre. Rodó los ojos. Suspiró con fastidio. Y dijo. Ay, por favor. Qué dramática eres. Solo fue un chapuzón. Un chapuzón. Eso dijo. Un chapuzón. No un ataque. No una agresión. No un intento de poner en peligro a una niña. Un chapuzón. La miré fijamente. Y algo cambió dentro de mí. Para siempre. No fue una explosión. No fue un arranque de ira. No fue una escena dramática. Fue algo mucho más profundo. Mucho más peligroso. Fue una decisión. Una decisión fría. Definitiva. Irreversible. Porque en ese instante entendí algo que llevaba años negándome a aceptar. Aquellas personas ya no eran mi familia. Tal vez nunca lo habían sido. Porque la familia protege. La familia cuida. La familia ama. La familia jamás se queda mirando mientras una niña lucha por respirar. La familia jamás se ríe del sufrimiento de un niño. La familia jamás impide un rescate. La familia jamás celebra el miedo de una pequeña. Ellos no eran una familia. Eran una amenaza. Una amenaza para mí. Una amenaza para Hallie. Y mientras sostenía a mi hija empapada entre mis brazos. Mientras sentía cómo temblaba.
mientras escuchaba sus tosidos, mientras veía el miedo todavía reflejado en sus ojos. Tomé una decisión. La más importante de toda mi vida. Ya no iba a pasarme los próximos años sobreviviéndolos. Ya no iba a seguir soportando humillaciones. Ya no iba a seguir poniendo límites que ellos ignoraban. Ya no iba a seguir dándoles oportunidades. Ya no iba a seguir esperando que cambiaran. Porque las personas así no cambian. Simplemente encuentran nuevas formas de hacer daño. Y yo había terminado. Completamente. Definitivamente. Para siempre. Su mundo sería el que se derrumbaría ahora. No el mío. Porque esta vez no iba a sobrevivirlos. Esta vez iba a sacarlos de nuestras vidas para siempre. Iba a cerrarles todas las puertas. Todo acceso. Toda oportunidad. Todo contacto. Y lo mejor de todo era que ni siquiera lo sospechaban. Seguían creyendo que tenían el control. Seguían creyendo que podían humillarme. Seguían creyendo que yo era la misma niña asustada de siempre. No tenían idea de lo que acababan de provocar. Abracé a Hallie una vez más. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas. Miré la pantalla. Respiré profundamente. Y antes de que alguien pudiera convencerme de no hacerlo. Antes de que pudiera dudar. Antes de que pudiera escuchar otra excusa. Marqué 3 números. 9. 10. 11. Y mientras el teléfono comenzaba a sonar, supe que la vida de todos los presentes estaba a punto de cambiar para siempre. Mis manos seguían temblando. No podía controlar el temblor. Intentaba mantenerme fuerte por Hallie. Intentaba pensar con claridad. Intentaba respirar normalmente. Pero mi cuerpo seguía atrapado en ese estado de terror absoluto. Era como si mi mente supiera que mi hija estaba fuera del agua, pero mi corazón todavía creyera que seguía hundiéndose. Hallie estaba recostada contra mí. Temblaba. Tosía bajito. Cada pocos segundos soltaba otra tos que me hacía sentir un nudo en el estómago. Su cabello oscuro estaba completamente pegado a su cara. La sudadera mojada se aferraba a su pequeño cuerpo. Sus labios estaban pálidos. Y había pequeñas burbujas de espuma en la comisura de su boca. Cada vez que las veía sentía ganas de llorar. Porque me recordaban lo cerca que había estado de perderla. Demasiado cerca. Mucho más cerca de lo que quería admitir. Con manos temblorosas marqué el 911. Cuando la operadora contestó, apenas podía hablar. Mi voz se rompía. Mis palabras salían atropelladas. Lloraba. Temblaba. Intentaba explicar lo ocurrido. Intentaba decir que mi hija había sido empujada a una piscina. Intentaba explicar que había tragado agua. Intentaba decir que necesitábamos ayuda. La mujer al otro lado de la línea mantuvo una calma impresionante. Su voz era firme. Tranquila. Profesional. Y en medio de todo aquel caos, escuchar a alguien mantener el control me ayudó a no derrumbarme. Necesito que respire profundo, señora. Lo intenté. ¿La niña está consciente? Sí. ¿Está respirando? Sí, pero sigue tosiendo. Bien. Escúcheme con atención. Seguí cada palabra. Cada instrucción. Como si mi vida dependiera de ello. Porque sentía que sí dependía de ello. Manténgala caliente. Y de acuerdo. Póngala de lado. Sí. No la deje sola. No lo haré. Abracé a Hallie todavía más fuerte. Ella seguía aferrada a mí. Como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Como si necesitara asegurarse de que seguía ahí. Y la verdad era que yo necesitaba exactamente lo mismo. Necesitaba sentir que seguía viva. Necesitaba sentir que seguía respirando. Necesitaba escuchar cada una de sus pequeñas respiraciones. Los minutos siguientes fueron eternos. Parecían horas. Parecían días. El tiempo dejó de funcionar de manera normal. Cada segundo se arrastraba lentamente.
Cada tos me aterrorizaba. Cada respiración me hacía preguntarme si realmente estaba bien. No podía dejar de mirar su pecho para asegurarme de que seguía subiendo y bajando. Entonces escuché las sirenas. Y por primera vez desde que todo había comenzado, sentí una pequeña sensación de alivio. Los paramédicos llegaron rápidamente. Mucho más rápido de lo que esperaba. Pero aún así sentí que habían tardado una eternidad. Salieron de la ambulancia con una rapidez impresionante. Sin pánico. Sin gritos. Sin confusión. Simplemente sabían exactamente qué hacer. Y había algo increíblemente tranquilizador en eso. Mientras yo estaba completamente aterrada, ellos parecían tener todo bajo control. Uno de ellos se arrodilló junto a Hallie inmediatamente. Otro comenzó a hacer preguntas. Otro preparaba equipo médico. Todo ocurría de forma rápida. Precisa. Coordinada. Como una máquina perfectamente entrenada. Y por primera vez desde que vi a Hallie hundirse en aquella piscina, sentí que alguien más estaba ayudándome a protegerla. Fueron extremadamente amables con ella. Le hablaban con suavidad. Le explicaban todo. La llamaban por su nombre. Le decían que estaba haciendo un gran trabajo. Y eso hizo que las lágrimas volvieran a mis ojos. Porque aquellas personas desconocidas estaban mostrando más compasión en 5 minutos que mi propia familia durante toda una vida. Con mucho cuidado cortaron la ropa mojada de Hallie. Retiraron la sudadera empapada. Los jeans. Los calcetines. Todo. Después la envolvieron en gruesas mantas térmicas. La cubrieron por completo para ayudarla a recuperar calor. Uno de los paramédicos escuchó sus pulmones. Otro revisó su frecuencia cardíaca. Otro monitoreó sus signos vitales. Yo observaba cada movimiento. Cada gesto. Cada expresión. Buscando alguna señal. Cualquier señal. Necesitaba saber si estaría bien. Necesitaba escucharlo. Finalmente uno de ellos me miró. Por ahora está estable. Sentí que mis piernas casi cedían. ¿O va a estar bien? Queremos llevarla al hospital para observación y hacer estudios más completos. Asentí inmediatamente. Por supuesto. Necesitamos asegurarnos de que no haya complicaciones por el agua que inhaló. Aquellas palabras hicieron que mi corazón volviera a acelerarse. Porque entendí que el peligro todavía no había terminado. Así que subí a la ambulancia con ella. No iba a separarme de mi hija ni un segundo. Ni uno. Me senté junto a la camilla. Hallie apoyó la cabeza sobre mis piernas. Y durante el trayecto no dejé de acariciar su cabello. Todavía estaba húmedo. Todavía temblaba. Todavía parecía tan pequeña. Demasiado pequeña. La observé mientras mantenía los ojos medio cerrados. Sus párpados temblaban ligeramente. Como las alas de un pequeño pájaro intentando recuperar el equilibrio después de una tormenta. Y aquella imagen me rompió el alma. Porque debería haber estado preocupada por tareas escolares. Por clases de baile. Por caricaturas. Por cosas normales. No por ambulancias. No por hospitales. No por sobrevivir a su propia familia. Cuando llegamos al hospital, el personal ya estaba preparado para recibirla. La llevaron rápidamente a una sala de emergencias. Comenzaron estudios. Radiografías. Monitoreo de oxígeno. Evaluaciones respiratorias. Revisiones constantes. Todo ocurría alrededor de nosotros. Y yo apenas podía procesarlo. Me sentía agotada. Vacía. Como si hubiera envejecido 10 años en una sola tarde. Mientras llenaba formularios, una enfermera permaneció junto a Hallie. Le sostenía la mano. Le hablaba suavemente. La hacía sentir segura. Y en un momento nuestras miradas se cruzaron. Nunca olvidaré esa mirada. Porque reconocí exactamente lo que estaba pensando. Era la mirada de alguien que ya había visto situaciones parecidas.
La mirada de alguien que entendía que algunas de las peores heridas no vienen de desconocidos. Vienen de las personas que se supone deben amarte. No dijo nada. No necesitó hacerlo. Sus ojos lo dijeron todo. Había visto historias así antes. Historias donde el peligro llevaba el apellido de la víctima. Historias donde el abuso se disfrazaba de bromas familiares. Historias donde la crueldad se escondía detrás de frases como: solo estábamos jugando. No fue para tanto. Estás exagerando. Más tarde apareció el médico de urgencias. Era un hombre tranquilo. Directo. Muy observador. Revisó todos los resultados. Habló con los paramédicos. Examinó a Hallie. Y después vino hacia mí. Tomó asiento frente a mí. Abrió una carpeta. Y comenzó a hacer preguntas. Preguntas específicas. Preguntas cuidadosas. Preguntas que ninguna persona hacía por casualidad. ¿Puede explicarme exactamente qué ocurrió? Le conté todo. Cada detalle. Sin omitir nada. ¿Quién empujó a la niña? Mi hermana. ¿Fue accidental? No. ¿Alguien intentó ayudar inmediatamente? Sentí un nudo en la garganta. No. ¿Alguien impidió que usted la ayudara? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sí. ¿Quién? Respiré profundamente. Y por primera vez en toda mi vida. Dejé de proteger a mi familia. Dejé de justificarla. Dejé de minimizar lo que hacían. Dejé de esconder la verdad. Mi padre. El médico guardó silencio unos segundos. Tomó algunas notas. Y continuó haciendo preguntas. Preguntas precisas. Preguntas imposibles de ignorar. Preguntas que arrancaban una por una todas las mentiras que mis padres habían contado sobre mí durante años. Las mismas mentiras que decían que yo era exagerada. Conflictiva. Inestable. Dramática. Porque cuando los hechos se colocaban uno junto al otro. Cuando se describían exactamente como habían ocurrido. Ya no había forma de disfrazarlos. Ya no parecían conflictos familiares. Ya no parecían malentendidos. Ya no parecían bromas. Parecían exactamente lo que eran. Y por primera vez, otras personas también estaban empezando a verlo. Las preguntas comenzaron poco después. Preguntas simples. Directas. Pero que tenían un peso enorme. Porque por primera vez en mi vida alguien realmente quería escuchar la verdad. No quería excusas. No quería versiones maquilladas. No quería proteger a nadie. Solo quería saber exactamente qué había pasado. El médico cerró la carpeta por un momento. Me miró directamente a los ojos. Y preguntó: ¿quién estaba con la niña cuando ocurrió el incidente? Respiré profundo. Mi familia. Él asintió. ¿Quién le empujó a la piscina? Sentí un nudo en la garganta. Mi hermana Rachel. La respuesta salió rápida. Sin dudar. Sin adornos. Sin intentar suavizar nada. Porque ya estaba cansada de suavizar las cosas. Había pasado años enteros haciéndolo. Años diciendo: no fue tan grave. Tal vez no quiso hacerlo. Quizá entendí mal. Seguro estaba bromeando. Pero aquella tarde había destruido todas esas mentiras. Ya no había nada que justificar. Nada que proteger. Nada que esconder. El médico tomó nota. Luego preguntó: ¿quién le impidió ayudar a su hija? Mis manos comenzaron a temblar nuevamente. Todavía podía sentir el brazo de mi padre alrededor de mi cuello. Todavía podía escuchar su voz. Todavía podía sentir el terror. Mi padre. El médico volvió a escribir. Después levantó la vista. ¿Cómo le impidió ayudarla? Cerré los ojos por un instante. Y respondí. Me sujetó por detrás. Me agarró del cuello. No me dejó llegar a ella.
La habitación quedó en silencio unos segundos. Y comprendí algo extraño. Era la primera vez que decía aquellas palabras en voz alta. La primera vez. Porque aunque acababa de ocurrir unas horas antes, sentía como si estuviera confesando algo que llevaba toda una vida guardando. Como si aquella escena hubiera sido la culminación de años de abuso. De años de control. De años de humillaciones. Y ahora finalmente estaba saliendo a la luz. Las preguntas continuaron. Una tras otra. Y yo respondí. Con frases cortas. Directas. Casi mecánicas. Como alguien que había practicado esa conversación miles de veces dentro de su cabeza. Como alguien que llevaba años preparándose para el día en que por fin tendría que decir la verdad completa. Porque la realidad era esa. Durante mucho tiempo había imaginado un momento así. Un momento donde alguien me preguntara qué estaba pasando realmente. Y donde yo pudiera responder sin miedo. Sin vergüenza. Sin sentirme culpable. Así que respondí todo. Cada detalle. Cada palabra. Cada acción. Cada amenaza. Mientras tanto, el personal del hospital documentaba absolutamente todo. Tomaron fotografías. Registraron observaciones. Anotaron horarios. Crearon una línea completa de tiempo. Los moretones en mi cuello fueron fotografiados. Las marcas en mis brazos también. Un enfermero tomó imágenes desde varios ángulos. Otro registró medidas. Otro escribía constantemente. Todo quedaba documentado. Todo. Y mientras observaba aquel proceso, algo dentro de mí seguía cambiando. Porque durante años mis padres habían sobrevivido gracias a una cosa. La falta de pruebas. La falta de consecuencias. La falta de personas dispuestas a escuchar. Pero esta vez era diferente. Esta vez había registros. Fotografías. Testigos. Informes médicos. Declaraciones. Esta vez no podrían simplemente decir que yo estaba exagerando. No podrían decir que inventé la historia. No podrían decir que era una madre histérica. Los hechos estaban siendo escritos. Y los hechos no mentían. Horas después apareció una trabajadora social del hospital. Era una mujer tranquila. De voz suave. Con una mirada amable que transmitía confianza. Se sentó junto a mí mientras Hallie descansaba. Mi hija estaba agotada. Todavía conectada a varios monitores. Todavía recuperándose. La trabajadora social observó a Hallie unos segundos. Luego me miró. Y habló con mucha calma. Sé que hoy ha sido muy difícil. Sentí que las lágrimas volvían. Porque era la primera persona que realmente reconocía lo horrible que había sido todo. Asentí lentamente. Ella tomó algunas notas. Después cerró su carpeta. Y dijo algo que jamás olvidaré. Voy a hacer la llamada que debe hacerse para asegurar que su hija esté protegida. Nada más. No hizo promesas imposibles. No habló de venganza. No habló de castigos. Solo habló de protección. Y eso fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Protección. No pregunté nombres. No pregunté departamentos. No pregunté procedimientos. No pregunté quién recibiría la llamada. Simplemente asentí. Porque ya estaba cansada. Agotada. Emocionalmente vacía. Y porque una parte de mí entendía que algunas cosas finalmente estaban comenzando a moverse por sí solas. Más tarde llegaron los policías. 2 oficiales. Muy profesionales. Muy serios. Tomaron declaraciones formales. Me pidieron que relatara nuevamente todo lo ocurrido. Y lo hice. Desde el principio. Sin omitir nada. Sin proteger a nadie. Mientras tanto, otros oficiales regresaron a la casa de mis padres. Al patio trasero. Al lugar donde todo había ocurrido. Fotografiaron la piscina. Tomaron medidas. Examinaron la zona.
Hablaron con todos los presentes. Y algo inesperado comenzó a suceder. Los familiares que habían permanecido callados durante años empezaron a hablar. Mis primos. Los mismos que siempre evitaban involucrarse. Los mismos que siempre decían: no queremos problemas. Los mismos que fingían no ver nada. Por primera vez dijeron la verdad. Uno de ellos admitió haber visto a Rachel empujar a Hallie. Otro confirmó que no había sido un accidente. Otro declaró que mi madre se había reído. Y cada nueva declaración hacía más difícil ocultar lo ocurrido. Porque ya no era solo mi palabra. Ahora había testigos. Testigos reales. Personas que habían visto todo. Y entonces llegó la pregunta más importante. La que cambió completamente el tono de la investigación. Uno de los oficiales me miró. Revisó sus notas. Y preguntó: ¿estás segura de que su padre dijo exactamente esas palabras? Sabía cuáles. Las escuchaba una y otra vez dentro de mi cabeza. Como un eco. Como una pesadilla. Tragué saliva. Y respondí: sí. ¿Cuáles fueron exactamente? Respiré profundamente. Y repetí la frase completa. Palabra por palabra. Y dijo: si no puede sobrevivir en el agua, entonces no merece vivir. La expresión del oficial cambió inmediatamente. Miró a su compañero. Luego volvió a mirar su libreta. Y escribió la frase completa. Exactamente como había sido pronunciada. Sin resumirla. Sin modificarla. Sin suavizarla. Palabra por palabra. Porque algunas frases son demasiado graves para ser interpretadas. Tienen que registrarse tal como fueron dichas. Cuando finalmente nos dieron de alta ya era muy tarde. La noche había caído. El agotamiento me estaba venciendo. Hallie dormía profundamente. Envuelta en mantas. Acurrucada sobre mi hombro. Aferrada a mí incluso mientras dormía. Como si una parte de ella todavía tuviera miedo de separarse. Y sinceramente, yo también tenía miedo de separarme de ella. Salimos del hospital acompañadas por uno de los oficiales. Antes de que subiéramos al auto, sacó una tarjeta de presentación. Me la entregó. Y habló con una seriedad absoluta. Ya presentamos el informe oficial. Asentí. También hemos enviado la información correspondiente para una investigación de protección infantil. Sentí un escalofrío. No de miedo. De realidad. Porque aquello ya no era solo un conflicto familiar. Ahora era algo mucho más grande. Mucho más serio. El oficial continuó. Un trabajador se comunicará con usted dentro de las próximas 24 horas. Miré la tarjeta entre mis manos. Luego miré a Hallie dormida sobre mi hombro. Y por primera vez desde que aquella pesadilla había comenzado, sentí algo diferente al miedo. No era felicidad. Todavía no. No era alivio completo. Tampoco. Era algo más pequeño. Más silencioso. Pero increíblemente poderoso. Esperanza. Porque por primera vez en toda mi vida, alguien estaba creyendo la verdad. Y por primera vez, mi familia no controlaba la historia. Mientras regresábamos del hospital, seguía sosteniendo aquella tarjeta que me había dado el oficial. La observaba una y otra vez. Parecía un simple pedazo de cartón. Nada especial. Nada impresionante. Solo un nombre. Un número de teléfono. Algunas líneas impresas. Pero para mí significaba mucho más que eso. Porque detrás de aquellas palabras frías y burocráticas existía algo que nunca había tenido. Protección real. Durante años había escuchado promesas. Durante años había escuchado disculpas falsas. Durante años había intentado negociar respeto. Había intentado poner límites. Había intentado explicar cómo me sentía. Había intentado razonar con personas que nunca tuvieron intención de escuchar. Y siempre terminaba igual. Yo rogando por seguridad.
Yo rogando por respeto. Yo rogando por algo que jamás debió pedirse. Pero aquello era diferente. Aquello no dependía de que mis padres cambiaran. No dependía de que Rachel sintiera remordimiento. No dependía de que alguien decidiera comportarse mejor. Dependía de reglas. De procedimientos. De personas que harían cumplir esas reglas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien había colocado una puerta sólida entre nosotros y ellos. Una puerta que no podían derribar simplemente porque se creían con derecho a hacerlo. Aquella noche nos quedamos en un motel temporal que nos habían recomendado por motivos de seguridad. No era elegante. No era grande. No era lujoso. Pero era tranquilo. Y lo más importante de todo, era seguro. Hallie durmió profundamente. Agotada. Todavía recuperándose de todo lo ocurrido. Yo, en cambio, apenas pude dormir. Me senté junto a la ventana durante gran parte de la noche observando el estacionamiento vacío. Pensando. Recordando. Repasando cada segundo de aquella tarde. Y preguntándome cómo había llegado nuestra vida hasta ese punto. En algún momento terminé quedándome dormida en una silla. Pero apenas había amanecido cuando sonó mi teléfono. Miré la pantalla. Era la llamada que me habían mencionado. Contesté de inmediato. Una voz tranquila respondió. Buenos días, ¿hablo con Daniele? Sí. Mi nombre es María. Soy trabajadora social asignada al caso de Hallie. Su tono era calmado. Profesional. Pero también humano. Y eso hizo toda la diferencia. No sonaba como alguien leyendo un guión. Sonaba como alguien que realmente entendía la gravedad de lo que había ocurrido. Quiero reunirme con usted lo antes posible, dijo. ¿Está disponible esta mañana? Sí. Perfecto. Estaré ahí en aproximadamente una hora. Y cumplió exactamente lo que dijo. Una hora después tocaron la puerta del motel. Cuando abrí, encontré a una mujer de unos 40 años. Cabello recogido. Expresión serena. Ojos firmes. De esos ojos que transmiten confianza de inmediato. No parecía sorprendida por nada. No parecía intimidada por nada. Parecía una persona acostumbrada a enfrentar situaciones difíciles y resolverlas paso a paso. Entró. Se presentó nuevamente. Y se sentó frente a mí con una carpeta llena de documentos. No utilizó palabras complicadas. No intentó impresionarme. Simplemente comenzó a explicarme todo. Con claridad. Con paciencia. Como alguien que sabía que mi mente seguía intentando recuperarse de una experiencia traumática. Lo primero que vamos a hacer es establecer un plan de seguridad de emergencia. Asentí. Ella abrió una carpeta. Después revisaremos opciones de protección temporal. Volví a asentir. También hablaremos sobre restricciones de contacto. Escuchar esas palabras fue extraño. Porque durante años había imaginado lo que sería vivir sin miedo a una llamada de mi madre. Sin miedo a una visita inesperada. Sin miedo a encontrarme a Rachel apareciendo en algún lugar para causar problemas. Y ahora alguien estaba explicándome cómo hacerlo realidad. María siguió hablando. Explicó procedimientos. Fechas. Pasos legales. Medidas temporales. Formas de documentar cualquier intento de contacto. Opciones de protección supervisada. Protocolos escolares. Protocolos policiales. Todo. Y mientras le escuchaba, sentí algo muy extraño dentro de mí. Algo que llevaba años apretado. Tenso. Dolorido. Era como si un nudo gigantesco comenzara a deshacerse lentamente. Porque toda mi vida había vivido bajo una sola regla. Sobrevive. Sobrevive hoy. Sobrevive esta semana. Sobrevive esta llamada. Sobrevive esta reunión familiar. Sobrevive esta visita. Siempre sobreviviendo. Siempre reaccionando. Siempre tratando de minimizar daños.
Pero ahora estaba escuchando algo completamente diferente. Por primera vez existían herramientas diseñadas para prevenir el daño antes de que ocurriera. No tenía que suplicar seguridad. No tenía que convencer a nadie de respetar límites. Ahora había mecanismos que obligaban a respetarlos. Y esa diferencia cambió algo dentro de mí. Cuando María terminó las explicaciones, comenzó el proceso formal. Firmé documentos. Muchos documentos. Página tras página. Cada firma representaba algo importante. Cada firma era otro paso alejándonos del peligro. Después llegó una parte que llevaba años esperando. María preguntó. ¿Tiene evidencia adicional? La miré unos segundos. Y luego tomé mi teléfono. Durante años había guardado cosas. Cosas que nunca mostré. Cosas que nunca compartí. Cosas que ni siquiera me atrevía a revisar. Mensajes. Capturas de pantalla. Correos. Grabaciones. Insultos. Amenazas disfrazadas de bromas. Comentarios crueles. Manipulación. Humillaciones. Todo. Durante mucho tiempo pensé que era absurdo conservarlos. Pero una parte de mí siempre supo que algún día podrían ser importantes. Y ese día finalmente había llegado. Le entregué el teléfono. María revisó cuidadosamente cada archivo. Cada mensaje. Cada grabación. Cada captura. No hizo gestos dramáticos. No exageró. Pero podía ver cómo tomaba notas constantemente. Podía ver cómo clasificaba la información. Podía ver que aquello estaba siendo tomado en serio. Muy en serio. Todo fue archivado como evidencia. Años enteros de abuso emocional. Años enteros de comportamiento peligroso. Años enteros de pruebas. Finalmente estaban siendo vistos por alguien. Y ya no podían ser ignorados. Después María pasó al siguiente paso. Sacó otro teléfono. Buscó un número. Y llamó a la escuela de Hallie. Yo escuché toda la conversación. Se identificó. Explicó la situación. Solicitó medidas especiales de protección. Pidió una reunión inmediata con la administración escolar. Y la respuesta fue rápida. Mucho más rápida de lo que esperaba. Antes del mediodía ya se habían activado protocolos específicos. La directora habló directamente con María. Luego conmigo. Después con varios miembros del personal. Y para la hora del almuerzo, el expediente escolar de Hallie ya tenía medidas especiales de seguridad. Escuchar aquello me hizo contener las lágrimas. Porque por primera vez alguien estaba pensando en protegerla antes de que ocurriera otro problema. Se creó un código confidencial de seguridad. Se añadieron alertas internas. Se actualizó toda la documentación necesaria. Los maestros fueron informados. La oficina administrativa fue informada. El personal de recepción fue informado. Los encargados de salida escolar fueron informados. Todos recibieron instrucciones claras. Muy claras. Nadie podría recoger a Hallie sin mi autorización por escrito. Nadie. Ningún abuelo. Ninguna tía. Ningún familiar. Ninguna persona no autorizada. Y cualquier cambio tendría que verificarse cuidadosamente. Nada de excepciones. Nada de favores. Nada de somos familia. Las reglas eran las reglas. Cuando la llamada terminó, permanecí sentada en silencio unos segundos. Miré a Hallie. Estaba dormida sobre la cama del motel. Abrazando su peluche favorito. Finalmente tranquila. Finalmente segura. Y por primera vez desde que la vi hundirse en aquella piscina. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad. Todavía no. No era paz completa. Tampoco. Era algo diferente. Era la sensación de que ya no estábamos solas. De que había personas vigilando. Personas escuchando. Personas actuando. Y mientras observaba a mi hija dormir,
comprendí algo importante. Mi familia había pasado años construyendo una realidad donde ellos tenían todo el poder. Donde podían hacer daño y después negarlo. Donde podían cruzar cualquier límite y salir impunes. Pero esa realidad estaba terminando. Poco a poco. Documento por documento. Firma por firma. Llamada por llamada. La puerta que siempre habían usado para entrar en nuestras vidas finalmente estaba comenzando a cerrarse. Y esta vez, alguien se estaba asegurando de que permaneciera cerrada. Los siguientes días fueron extraños. Muy extraños. Porque por primera vez en años sentía que las cosas estaban moviéndose en una dirección diferente. No era una sensación de victoria. Todavía no. Era más bien la sensación de que finalmente había personas ayudándome a sostener una puerta que yo había estado intentando cerrar sola durante toda mi vida. Y cada día aparecía una nueva medida de protección. Una nueva barrera. Un nuevo límite. Algo que me recordaba que ya no estaba luchando sola. Una de las primeras cosas que hizo la escuela fue asignar a una empleada de confianza para Hallie. No era una guardaespaldas. No era algo exagerado. Pero sí era alguien específicamente designada para ayudarla si surgía cualquier problema. Si alguna situación inesperada ocurría. Si alguien intentaba acercarse. Si Hallie se sentía insegura. Si necesitaban retirarla de clase. Aquella persona sería quien la acompañaría. Quien estaría pendiente. Quien actuaría inmediatamente. Cuando me explicaron el plan, sentí un nudo en la garganta. Porque alguien estaba pensando en proteger a mi hija incluso cuando yo no podía estar físicamente a su lado. Y para una madre que había pasado años preocupándose por cada detalle, aquello significaba más de lo que podía expresar. Lo curioso era que toda esa burocracia que antes me parecía fría comenzó a sentirse como un escudo. Sí. Había formularios. Protocolos. Reglamentos. Documentación. Llamadas. Correos electrónicos. Reuniones. Pero detrás de todo eso había algo muy simple. Personas creando barreras para mantener segura a una niña. Y mientras más avanzaban los procedimientos, más comprendía que las reglas existen por una razón. Porque algunas personas simplemente no respetan límites por voluntad propia. Mientras todo eso ocurría, la historia empezó a circular. Pero no de la forma que mis padres siempre habían utilizado. No era chisme. No eran rumores. No eran ataques. Era algo mucho más silencioso. Más cuidadoso. Más responsable. Las personas que necesitaban saber lo que había ocurrido comenzaron a enterarse. Y lo hicieron mediante hechos. No mediante drama. No mediante exageraciones. Solo hechos. Yo misma decidí hablar con algunas personas. No muchas. Solo las necesarias. Una de ellas fue el pastor de la pequeña iglesia a la que mis padres habían asistido durante años. La misma iglesia donde siempre se presentaban como ejemplos de moralidad. La misma iglesia donde sonreían para las fotografías. La misma iglesia donde mi padre caminaba como si fuera uno de los hombres más respetables de la comunidad. Solicité una reunión privada. Nada público. Nada escandaloso. Nada destinado a humillar a nadie. Importaba muchísimo. Porque durante años, demasiadas personas habían visto cosas preocupantes y habían decidido mirar hacia otro lado. Habían dicho: no quiero meterme. No es asunto mío. Seguro es un malentendido. Pero ahora comenzaba a ocurrir algo diferente. La gente no estaba organizando escándalos. No estaban publicando historias en redes sociales. No estaban creando rumores. Simplemente estaban tomando distancia. Estaban estableciendo límites. Estaban protegiendo a sus familias. Y poco a poco sentí que algo parecido a un escudo comenzaba a formarse alrededor de Hallie y de mí. Un escudo silencioso. Invisible. Pero fuerte. No estaba construido con gritos. Ni con peleas. Ni con venganza. Estaba construido con decisiones responsables.
Y eso lo hacía mucho más poderoso. Mientras todo eso sucedía, también tuve que empezar a pensar en cuestiones legales. No era algo que quisiera hacer. La verdad es que durante años había evitado cualquier confrontación formal. Siempre esperaba que las cosas mejoraran. Siempre esperaba que hubiera una solución más sencilla. Pero después de lo ocurrido en la piscina entendí que ya no podía seguir confiando en las esperanzas. Necesitaba protección real. Protección documentada. Protección que pudiera hacerse cumplir. Una amiga me recomendó una abogada. Una mujer con experiencia en casos relacionados con seguridad familiar y protección de menores. La llamé. Concertamos una reunión. Y unos días después me senté frente a ella en una oficina tranquila donde por primera vez pude contar toda la historia completa. No solo lo ocurrido en la piscina. Todo. Los años anteriores. Los patrones de comportamiento. Las amenazas. Los insultos. La manipulación. Los intentos constantes de control. Todo aquello que durante tanto tiempo había parecido imposible explicar. La abogada escuchó atentamente. Tomó notas. Hizo preguntas específicas. Y cuando terminé, cerró su carpeta y dijo algo que me hizo sentir comprendida. Que esto no se trata de un solo incidente. Asentí. Porque ella había entendido exactamente lo que yo llevaba años intentando explicar. La piscina no había sido el comienzo. Había sido la culminación. La consecuencia final de una conducta que llevaba mucho tiempo creciendo. Durante los días siguientes comenzó a trabajar en distintos documentos. Preparó comunicaciones formales. Redactó reportes detallados. Organizó la información que ya estaba siendo revisada por las autoridades correspondientes. Todo con un objetivo muy específico. Crear un registro claro. Preciso. Verificable. Un registro que mostrara el patrón completo de conducta y el riesgo inmediato que representaba para Hallie. Y mientras observaba todo aquel proceso, me di cuenta de algo importante. Yo no estaba buscando venganza. Nunca lo estuve. Si hubiera querido venganza, habría actuado de otra manera. Habría buscado humillarlos públicamente. Habría intentado destruir su reputación. Habría alimentado el escándalo. Pero eso no era lo que quería. Lo que quería era algo mucho más simple. Quería seguridad. Quería paz. Quería que mi hija pudiera vivir sin miedo. Quería que existieran reglas claras. Quería que cualquier contacto futuro estuviera controlado y supervisado. Quería que la escuela supiera exactamente qué hacer. Quería que las autoridades tuvieran toda la información necesaria. Quería que cualquier intento de intimidación quedara registrado. Documentado. Y pudiera ser atendido de forma adecuada. Nada más. Nada menos. La abogada entendió perfectamente esa diferencia. Y por eso cada paso que dimos fue cuidadosamente planeado. No para castigar, sino para proteger. También hablamos sobre el futuro. Sobre opciones legales. Sobre distintos escenarios posibles. Sobre cómo mantener la estabilidad y la seguridad de Hallie a largo plazo. Fue una conversación difícil. Porque me obligó a pensar en decisiones que jamás imaginé tomar. Decisiones que podían cambiar permanentemente la forma en que mi hija se relacionaría con ciertos familiares. Pero la abogada fue muy clara. No tienes que decidir todo hoy. Y tenía razón. No era una carrera. No había necesidad de actuar impulsivamente. Las decisiones importantes debían construirse sobre bases sólidas. Sobre hechos. Sobre evidencia. Sobre documentación. Así que eso fue exactamente lo que hicimos. Paso a paso. Con paciencia. Con cuidado. Con estrategia. Cada informe médico fue archivado. Cada observación profesional fue guardada. Cada declaración de testigos fue incorporada al expediente. Cada documento fortalecía la base que estábamos construyendo. Una base firme. Difícil de cuestionar. Difícil de ignorar. Mientras tanto,
Fuera de oficinas y documentos, yo también comencé a hacer cambios prácticos en nuestra vida diaria. Cambios pequeños, pero importantes. Cambios que probablemente nadie más notaría. Y sin embargo hacían una enorme diferencia. Empecé por nuestro teléfono. Actualicé información de contacto. Organicé nuevas formas de comunicación para asuntos importantes. Después revisé toda la documentación relacionada con la escuela. Direcciones. Contactos autorizados. Datos de emergencia. Todo. Quería asegurarme de que cada registro reflejara correctamente nuestra situación actual. Luego vinieron otras medidas. Pequeñas medidas. Cosas sencillas. Pero que me hacían sentir más segura. Revisé cada cerradura. Verifiqué accesos. Actualicé información importante. Organicé documentos. Guardé copias de seguridad. Creé carpetas. Archivé evidencia. Registré fechas. Anoté incidentes. Por primera vez en mi vida estaba construyendo algo que nunca había tenido. Un sistema de protección. No dependía de promesas. No dependía de la buena voluntad de otras personas. No dependía de esperar que alguien cambiara. Dependía de preparación. De organización. De prevención. Y eso era completamente diferente. Lo curioso era que desde afuera probablemente no parecía gran cosa. No había escenas dramáticas. No había enfrentamientos espectaculares. No había titulares. No había grandes discursos. Solo una mujer haciendo llamadas. Sin dramatismo. Simplemente expliqué los hechos. Le conté lo ocurrido. Le expliqué por qué Hallie no podía asistir. Le expliqué que no podía ponerla nuevamente en una situación así. Hubo un largo silencio. Muy largo. Finalmente respondió. Entiendo. Y por su tono supe que realmente entendía. No intentó convencerme. No intentó defender a nadie. No intentó minimizar nada. Simplemente entendió. Días después me enteré de algo interesante. La siguiente reunión ya no sería en casa de mis padres. Tampoco habría niños. Sería un evento para adultos. En otro lugar. Sin piscina. Sin actividades familiares. Sin la dinámica habitual. Y aunque nadie lo dijo directamente, entendí perfectamente lo que significaba. Las personas estaban tomando precauciones. Las personas estaban ajustando sus decisiones. Las personas estaban reaccionando a la realidad. Y eso tuvo un efecto enorme. Porque el escenario favorito de mi padre comenzó a desaparecer. Poco a poco. Sin peleas. Sin confrontaciones. Sin anuncios públicos. Simplemente desapareciendo. Los aplausos comenzaron a disminuir. La atención comenzó a moverse hacia otro lado. Las invitaciones comenzaron a cambiar. Y lo más curioso de todo era que él ni siquiera entendía completamente por qué. Solo notaba algo extraño. Notaba que las cosas ya no eran iguales. Notaba que algunas personas estaban tomando distancia. Notaba que ciertas puertas ya no se abrían con la misma facilidad. Y mientras eso ocurría, yo estaba sentada observando a Hallie terminar una clase de natación. Vi cómo salía sonriendo del agua. Vi cómo levantaba la mano para saludarme. Vi cómo caminaba orgullosa hacia mí. Más fuerte. Más segura. Más feliz. Y en ese momento comprendí algo. La verdadera victoria no era ver caer el mundo de mis padres. La verdadera victoria era ver crecer el de mi hija. Porque mientras ellos perdían control sobre nuestras vidas, Hallie estaba recuperando algo mucho más valioso. Su confianza. Su seguridad. Y su futuro. Nunca llamé a los medios. Nunca busqué reporteros. Nunca intenté convertir nuestra tragedia en un espectáculo. Nunca publiqué videos llorando. Nunca compartí fotografías buscando atención. Nunca hice transmisiones en vivo.
Nunca escribí publicaciones interminables para que la gente eligiera bandos. Y la verdad es que tuve oportunidades. Muchas. Más de las que imaginaba. Algunas personas me dijeron que debía exponerlos. Otras me sugirieron publicar todo en Internet. Algunas incluso me dijeron que la única forma de obtener justicia era humillarlos públicamente. Pero yo no quería eso. Porque conocía demasiado bien a mi familia. Sabía exactamente cómo funcionaban. Sabía que si los atacaba públicamente, convertirían todo en un espectáculo. Se harían las víctimas. Llorarían frente a otros. Inventarían historias. Dirían que yo estaba loca. Dirían que exageraba. Dirían que estaba buscando atención. Y de alguna manera encontrarían la forma de volver a colocarse en el centro de la historia. Siempre habían sido buenos haciendo eso. Muy buenos. Por eso elegí otro camino. Un camino más lento. Más silencioso. Pero mucho más efectivo. Elegí la estructura. Elegí las instituciones. Elegí los procedimientos. Elegí la documentación. Elegí los hechos. Porque los hechos no discuten. No gritan. No se defienden. Simplemente existen. Y terminan pesando más que cualquier discurso. Así que mientras otras personas quizá habrían iniciado una guerra pública, yo construí algo diferente. Construí un sistema. Un sistema que poco a poco les fue quitando acceso. Un sistema que reducía su capacidad de hacer daño. Un sistema que no dependía de emociones. Dependía de reglas. Los informes médicos hablaban por sí solos. Las declaraciones de los testigos hablaban por sí solas. Los reportes policiales hablaban por sí solos. Los registros escolares hablaban por sí solos. Las medidas de protección hablaban por sí solas. No necesitaba convencer a nadie. La evidencia hacía ese trabajo. Y esa diferencia era importante. Muy importante. Porque el espectáculo alimenta a personas como mis padres. Les da una audiencia. Les da atención. Les da una oportunidad para interpretar el papel de víctimas. Pero la estructura hace algo diferente. La estructura les quita herramientas. Les quita acceso. Les quita privilegios. Les quita lugares donde esconderse. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Poco a poco. Sin ruido. Sin escándalo. Sin grandes anuncios. Mientras tanto, la vida dentro de nuestra pequeña habitación de motel comenzó a cambiar. No de golpe. No mágicamente. Pero sí poco a poco. Cada noche me acostaba junto a Hallie. La abrazaba. Le acomodaba las cobijas. Y me quedaba con ella hasta que se quedaba dormida. A veces todavía despertaba sobresaltada. A veces tenía pesadillas. A veces se aferraba a mi brazo como si temiera que desapareciera. Y cada vez que eso ocurría, yo permanecía ahí. Sin importar la hora. Sin importar el cansancio. Porque necesitaba saber que estaba segura. Y porque yo necesitaba que ella supiera lo mismo. Algunas noches le contaba historias. Historias inventadas. Historias tontas. Historias que nacían en el momento. Sus favoritas terminaron siendo las de dinosaurios. No sé por qué. Tal vez porque eran enormes y fuertes. Tal vez porque eran divertidos. Tal vez porque la hacían reír. Así que empecé a inventar cuentos sobre dinosaurios valientes. Dinosaurios que enfrentaban tormentas. Dinosaurios que aprendían cosas nuevas. Dinosaurios que cometían errores y seguían adelante. Y un día inventé una historia sobre un pequeño dinosaurio que tenía miedo del agua. Un dinosaurio que creía que nunca podría nadar. Pero que poco a poco aprendía. Que descubría que era más fuerte de lo que pensaba. Que encontraba ayuda. Que recuperaba la confianza. Y al final lograba cruzar un enorme lago. Hallie escuchó toda la historia. Luego sonrió. Y dijo: creo que ese dinosaurio se parece un poquito a mí.
Sentí un nudo en la garganta. Pero sonreí. Sí. Creo que sí. Porque nunca quise que aquellas historias le recordaran el accidente. Quería algo diferente. Fue increíble. Rachel se quedó inmóvil. Literalmente inmóvil. Durante unos segundos pareció no saber cómo reaccionar. Porque personas como Rachel están acostumbradas a que los demás retrocedan. A que cedan. A que se intimiden. Pero María no estaba impresionada por ella. No tenía miedo de ella. Y no estaba interesada en sus juegos. Finalmente Rachel dio media vuelta. Sin decir nada. Y volvió a la sala. Creo que fue la primera vez en años que vi a alguien detenerla tan fácilmente. Subí las escaleras. Y cuando llegué a la habitación donde estaban las cosas de Hallie, tuve que detenerme un momento. Porque todo parecía normal. Demasiado normal. Los juguetes seguían donde habían quedado. Las muñecas seguían acomodadas. Los libros seguían en los estantes. Las pequeñas ligas para el cabello seguían dentro de una cajita rosa. Todo parecía exactamente igual. Y sin embargo nada era igual. Tomé una caja. Y comencé a guardar sus cosas. Una por una. Con cuidado. Sus muñecas favoritas. Su cuaderno para dibujar. Sus crayones. Sus pijamas. Sus mochilas. Sus cuentos. Sus pequeños recuerdos. Cada objeto parecía representar una parte de su infancia. Y mientras los guardaba, sentía que estaba cerrando una etapa completa de nuestra vida. No era solo una mudanza. Era una despedida. Una despedida definitiva. Cuando terminé, bajé nuevamente las escaleras cargando las cajas. Y al llegar a la planta baja encontré a mis padres esperándome. Los observé durante unos segundos. Y por primera vez vi algo que jamás había visto en ellos. Incertidumbre. Parecían confundidos. Desorientados. Como niños que de repente descubren que las reglas se aplican para ellos. Como personas que han vivido toda la vida creyendo que siempre habrá alguien que los rescate de las consecuencias. Y que de pronto descubren que esta vez no. Esta vez estaban solos. Dejé una de las cajas junto a la puerta. Y entonces ocurrió algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Miré a mi padre directamente a los ojos. Sin bajar la mirada. Sin sentir miedo. Sin sentirme pequeña. Simplemente lo miré. Y hablé. Con tranquilidad. Con claridad. Con absoluta certeza. Nunca volverás a tener acceso a mi hija. El silencio fue inmediato. Continué. Ni en reuniones familiares. Ni en días festivos. Ni en eventos públicos. Ni en la escuela. Ni en ningún otro lugar. Nunca. Mi padre soltó una pequeña risa. Una risa débil. Forzada. Esa clase de risa que usan las personas cuando intentan fingir que algo no les afecta. Pero ni siquiera logró terminarla. Porque justo en ese momento el oficial sacó unos documentos. Los revisó brevemente. Y se los entregó. Mi padre los tomó. Confundido. Los observó. Comenzó a leer. Y poco a poco el color desapareció de su rostro. Ya no estaba sonriendo. Ya no estaba fingiendo. Ya no estaba actuando. Porque lo que tenía frente a él era real. Era una orden oficial. Una orden que ya había sido aprobada. Ya estaba registrada. Ya estaba activa. Ya estaba en vigor. No era una amenaza. No era una posibilidad futura. Era una realidad. En ese documento quedaba establecido que no podía acercarse a Hallie. Tampoco mi madre. Tampoco Rachel. No había discusión. No había negociación. No había oportunidad para manipular la situación. No había tiempo para preparar una historia alternativa. Todo ya estaba hecho. Todo ya estaba registrado. Todo ya era oficial.
y mientras observaba sus rostros comprendí algo. Aquello era lo más parecido a la justicia que había sentido en toda mi vida. No porque estuvieran sufriendo. No porque estuvieran siendo humillados. Sino porque finalmente existían límites que no podían romper. Durante años habían tenido una sola herramienta. Acceso. Acceso a mi vida. Acceso a mis emociones. Acceso a mis decisiones. Acceso a mis miedos. Acceso a mi hija. Y ahora esa herramienta había desaparecido. Por completo. Definitivamente. Y eso cambió todo. Tomé las cajas. Hallie caminó hacia mí y tomó mi mano. María estaba a un lado. El oficial al otro. Y juntos comenzamos a caminar hacia la puerta principal. Nadie nos detuvo. Nadie pudo hacerlo. Al llegar al exterior volteé una última vez. Mis padres y Rachel seguían ahí. Inmóviles. Observándonos. Y por primera vez entendí algo importante. No parecían personas llenas de culpa. No parecían arrepentidos. No parecían devastados por el daño que habían causado. Lo que realmente parecían era personas que acababan de perder el control. Personas que de pronto descubrieron que ya no podían decidir sobre nuestras vidas. Que ya no podían manipularnos. Que ya no podían intimidarnos. Que ya no podían acercarse cuando quisieran. Y eso era lo que realmente los estaba destruyendo. Porque durante toda su vida habían confundido amor con control. Y ahora el control había desaparecido. Cuando finalmente crucé la puerta, sentí la mano de Hallie apretando la mía. La apreté de vuelta. Y seguimos caminando. Sin mirar atrás. La puerta se cerró lentamente detrás de nosotros. Y en ese instante entendí algo que ellos también acababan de comprender. No habían perdido una discusión. No habían perdido una pelea. No habían perdido un argumento. Habían perdido algo mucho más importante. Nos habían perdido a nosotras. Para siempre. Y esa fue una consecuencia que ni todo su poder, ni todas sus excusas, ni todas sus manipulaciones podrían cambiar jamás.